Bien, hermanitos, pues bienvenidos a esta escuela dominical, a este curso, a esta lección, a estas lecciones que estamos llevando. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Cómo? Ok, conociendo el Evangelio. Así que estamos en este estudio tratando de entender un poquito o recordar lo que significa el Evangelio. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Con qué propósito estamos estudiando esto? Para poder ir a compartir el Evangelio, precisamente. Porque no solamente Dios quiere que conozcamos el Evangelio, sino que podamos vivir el Evangelio y compartir el Evangelio. Y todo parte desde ahí. Nuestra vida está centrada en el Evangelio. El Evangelio es lo que da sentido a nuestra vida, lo que inicia nuestra vida y lo que continúa en nuestra vida. Así que es lo que estamos tratando de analizar el día de hoy y en las clases. Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar. Así que acompáñenme ahí en su lugar para la oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, por tu bendita presencia, Señor, en medio de nosotros cuando nos reunimos como pueblo, Señor, a través de tu nombre, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, con cada uno de mis hermanos que nos bendigas a través de tu escritura, Señor, que nos recuerdes lo que significa el Evangelio y que podamos nosotros estar asombrados, Señor, maravillados de lo grande y glorioso que tú has diseñado este plan para el beneficio de nosotros y para tu gloria, Dios. Así que ayúdanos, Padre, en todo lo que vamos a hacer el día de hoy y dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿se puede poner ahí? ¿No, verdad? Es una sola carpeta, ajá. Ok, está bien. Así está bien. Bien, hermanitos, ustedes tienen en sus manos unas hojas que más adelante las vamos a ver. Así que vamos a ir analizando un poquito lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos la última vez que nuestro pastor nos compartió? ¿Alguien se acuerda un poquito? ¿Alguien quiere participar? Esto es una escuelita, así que al final hay examen y todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿alguien se acuerda? Gaby, ¿te acuerdas? La caída del hombre, hermano. El hombre en su conducta actual, ¿ok? Y principalmente estaba enfocado, como decía nuestro hermano Frank, a lo que sucedió en la caída con Adán y Eva. Nuestro hermano Carlitos nos explicaba acerca de lo que significa el pecado y cómo es que Adán y Eva pecaron delante de Dios y esto los orilló a lo que nosotros entendemos como la caída, la gran traición cósmica que algunos teólogos llaman, ¿no? Bien, pero la pregunta que vamos a ver el día de hoy es, ¿qué tanto nos afectó la caída a nosotros? ¿Nos afectó algo? ¿Que Adán y Eva hayan pecado significa que nos ha afectado a nosotros algo? ¿Qué opinan ustedes? Hermanita Adela, totalmente nos afectó. Lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es precisamente una ampliación de nuestra condición actualmente. Porque no estamos en las mismas condiciones que en el jardín del Edén, como Adán y Eva, sino que ustedes han dicho, y yo también estoy de acuerdo, estamos mal como sociedad, como seres humanos, de manera individual, de manera colectiva, estamos mal. Algo sucedió en la caída que nos afectó a todos. Y a través de la historia, hermanos, se han desarrollado cierto tipo de desarrollos de esta doctrina de qué sucedió con nosotros desde la caída. ¿Qué pasó con nosotros? Cuando por ejemplo, cuando hemos ido a evangelizar y les preguntamos a las personas, oye, ¿te consideras bueno o malo? ¿Qué creen que ustedes me responden? ¿O han respondido ustedes? Toda la gente se considera buena. Nuestra hermana Adela nos acompañó una vez a Chicontepec y a las personas aún más humildes que había se consideraban buenas personas. Buenas personas. Yo les compartía el Evangelio a unos patinadores, a unos skaters, y les preguntaba a cada uno de ellos, y cada uno de ellos en su cosmovisión decían, pues es que yo me considero bueno. ¿Por qué? Porque nos comparamos ¿con quién? Con otros. Yo soy mejor padre que Frank, y él es mejor padre que Isra, y nos empezamos a comparar unos con otros, de tal forma que hacemos menos malos lo que somos. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos entender correctamente cuál es nuestro estado, nuestra condición, nuestro estándar de moralidad? ¿Cómo podemos entender y saber de dónde procede
¿Quién dice que soy bueno y quién dice que soy malo? ¿Desde dónde? Desde Dios, de las Escrituras. Nuevamente, hermanos, para nosotros poder entender si soy malo o si soy bueno, tenemos que llevar a las personas y a nosotros mismos a que puedan mirar lo que Dios dice de ellos, lo que Dios dice de nosotros, para nosotros poder entender cuál es nuestra condición actual, cuál es nuestra condición, nuestra realidad. Les voy a poner una ilustración que siempre la pongo de mi esposa y mí. Cuando nos casamos recientemente, nos regalaron una mesita de madera y no tenía un cristal, ¿verdad, amorcito? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos es, bueno, vamos a comprar el cristal. Así que medimos, mi esposa es experta, estos son comerciales, expertas costurera, por si alguien quiere una costura. Mi esposa se dedica a eso, y entonces con su cinta métrica lo que hizo fue medir el espacio que faltaba, sacamos las medidas, caminamos los dos como recién casados a comprar el espejo, el cristal, le dimos las medidas al cristalero, listo. Esperamos un momento, regresamos por el cristal los dos, llevábamos nuestro cristal bien contentos, se va a ver bien bonito nuestra mesa. Quitamos el periódico, pusimos el cristal, ¿y qué cree que pasó? No quedaba el bendito cristal. No quedaba el cristal, hermanos, y solamente era algo minúsculo, algo pequeño. Yo en ese momento me sentía como un poquito irritado porque decía, tengo que volver a cargar el cristal, lo tengo que volver a llevar, todo por culpa del vidriero, ¿no? Que no lo midió bien, no hizo bien las cosas. Llevamos el cristal, yo con esta actitud de, ahorita, él tuvo la culpa, ¿no? Llegamos ahí y le dijimos esto, es que no quedó, yo estaba así de, compóngalo, ¿no? Es que es una cosita muy pequeñita, pero es que yo lo puse con las medidas que me dieron, no sé por qué no quedó. Nos preguntó lo siguiente, y esto fue lo que detonó todas las cosas. ¿Con qué lo midieron? Pues con la cinta métrica. Es que ese es el problema. Ustedes tenían que haberlo medido con una regla, no con la cinta métrica, porque la cinta métrica, la de costura, se extiende o se encoge dependiendo de la situación, ¿no? Así que ese pequeñito detalle hizo que sucediera que no cupiera el cristal, hermanos. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque el estándar no es lo que nosotros preferimos escoger en cuanto a la moralidad. Yo no decido si soy bueno o malo delante de Dios por mi propio estándar o por mi propia cinta métrica. Y a veces esto es tan delicado y tan específico en cuanto a las medidas de Dios, que un solo milímetro de pecado en nosotros es suficiente para no entrar a la gloria de Dios, como dice la Biblia, por cuanto todos pecados están destituidos. Hermanos, entonces, nuestro estándar de moralidad, nuestro estándar para saber qué es lo que somos delante de Dios y que tenemos que compartir a las personas es ayudarles a mirar no lo que ellos piensan de sí mismos, sino lo que la Escritura dice de ellos mismos, lo que Dios dice de ellos mismos. Que Dios saca la plomada, como nuestro hermano albañil que está aquí, y que diga, ¡pum!, esta es la medida. Si pasas de aquí o si no te cuadras a esta medida, tú estás mal, estás podrido, estás mal, estás en pecado. Y eso, hermanos, nos lo da la Escritura, la palabra de Dios. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente esto, esta condición actual del hombre, de lo que tú y yo somos, de hombres y mujeres. Ahora, a través de la historia, como les decía, ha habido al menos 3 posiciones o formas de entender de lo que sucedió cuando Adán y Eva cayeron y lo que nos afectó a nosotros. Ustedes no lo van a tener en las hojitas, estaban en las diapositivas, pero escúchenlas. La primera es sin corrupción. El ser humano no le pasó nada. La pueden anotar si quieren. No sucedió nada. Adán y Eva pecaron, ellos fueron los culpables, pero fue su pecado. A partir de ahí cada uno nace con un 10 y conforme va avanzando, va bajándole ese 10, ese 10, ese 10. Pero todos nacemos esencialmente buenos. Estamos sin corrupción, no nos pasó nada. Esto se conoce también como el pelagianismo. No es una enfermedad, hermanos. Esta fue una persona que dijo precisamente eso, que el hombre es básicamente bueno, que no necesita necesariamente de la gracia de Dios, que el hombre puede acercarse a Dios y que el hombre conforme va pecando es conforme va dañando su vida. ¿Ok?
El primer punto entonces es sin corrupción. Eso será bíblico, lo vamos a ver el día de hoy. El segundo punto, la segunda forma de ver qué es lo que pasó en el jardín del Edén con todos nosotros. La segunda forma de ver es una corrupción o una afectación parcial. Sí estamos afectados, sí estamos corrompidos, sí nos afectó la caída de Adán y Eva, pero existe una pequeña isla en nosotros, vestigios de bondad, vestigios de pureza, que es capaz esa cosita que tenemos en nosotros, dentro de nosotros, para podernos acercar a Dios. Sí necesitamos de la gracia de Dios, pero es gracias a que tenemos algo en nosotros, ya sea la fe, ya sea algunas actitudes, que nos pueden también orillar a acercarnos a Dios. Existe algo de bondad en nosotros. Eso se conoce en cierta forma como el semi-pelagianismo. Entonces tenemos el sin corrupción, estamos corrompidos parcialmente, no tanto absolutamente nosotros. Y la tercera visión es corrompidos totalmente. Hay una depravación total en nosotros. Estamos tan afectados en nuestro ser que nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestra voluntad están totalmente inhabilitadas para poder desear a Dios, para poder buscar a Dios, para poder correr a Dios. Estamos en una condición tan terrible en nosotros que es imposible que podamos nosotros salvarnos a nosotros mismos, a diferencia de las otras dos visiones. Hermanos, ¿cuál será de estas tres posiciones la bíblica? Porque hay hermanos cristianos a través de la historia que en alguna forma se meten a cualquiera de estos tres barcos. Pero nosotros vamos a mirar, y quiero mostrar a través de la escritura, y por eso les di las hojas, los que tienen las hojas, de que miremos que la última posición de la corrupción total es lo que abunda en toda la escritura. ¿Cuál es el estado actual del hombre? Una depravación radical, desde la raíz, desde su esencia, desde su ontología. El hombre está totalmente perdido y lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? ¿Hasta ahí, hermanos, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Todos tienen sus hojitas o tienen hojitas? Si a alguien le falta una hojita, levante la mano. Aquí le falta Isra. No sé si hay hojitas más. ¿Sí? Sí, mira, ya tiene gama. Nuestro decante va a pasar una hojita. Bien, vamos a ver a través de eso que ustedes van a tener ustedes en sus casas para analizarlo, el apoyo bíblico de la doctrina de la depravación o incapacidad total. Ok. Inciso A. ¿Alguien puede leer el inciso A, por favor? Irra, ya que la tienes. El inciso A. Como resultado de la transgresión de Adán, los hombres nacen muertos en el pecado y por naturaleza están muertos espiritualmente. El efecto de la caída de Adán y Eva fue tan catastrófico para toda su descendencia que los hombres nacen muertos en pecado. Por naturaleza están separados, muertos, alejados de Dios. Eso lo dice la Biblia. Vamos a ver, Romanos 5:12. Vamos a empezar a leer. Nuestro pastor, si pudiera leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto obviamente habla acerca de la muerte física pasó a todos los hombres. Todos los hombres nacen en pecado, nacemos en este mundo caído y por lo tanto el resultado de la caída de Adán y Eva fue que todos moriremos. Como nos compartía nuestro pastor la semana pasada, muriendo moriréis, estamos muriendo constantemente. Desde el momento que te levantas tú estás muriendo poco a poco. En cierta forma está enfocándose a ese punto, pero también nos habla acerca de que la universalidad del pecado en cada hombre, todos, por cuanto ese hombre pecó, eso nos arrastró a todos, y todos así la muerte pasó a todos los hombres. Y fíjense lo que dice, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? El texto nos está diciendo, así como Adán y Eva pecaron, y ellos murieron, eso nos arrastró a todos, y todos vamos a morir, pero fíjense que la última parte dice,
por cuanto todos pecaron. Nos está metiendo en la misma condición que Adán y Eva. Efesios 2, 1 al 2, que es un texto popular. Greta, ¿se le puedes leer, por favor? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese texto normalmente se ocupa para decir de nuestra condición espiritual. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué podemos hablar de forma espiritual esto? Porque lo que le antecede es, y Él os dio vida a vosotros. Esta vida obviamente no se refiere de manera física solamente, sino en el contexto está hablando de que Él nos ha dado vida espiritual, porque dice que Jesucristo lo resucitó de entre los muertos y por el poder de Dios nos ha dado vida en los versículos anteriores. Entonces está hablando también de un sentido espiritual donde estábamos en esta figura de dicción, se dice así, en esta figura de dicción estamos muertos en nuestros pecados, estamos separados de Dios, estamos destituidos de Dios, y por cuanto estamos en esta condición, lo que hacemos normalmente o en nuestra naturaleza es lo que dice adelante. Seguimos la corriente del mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y continúa más adelante. Todo esto lo que estamos viendo, hermanos, es de que en nuestra naturaleza, como seres humanos, nacemos bajo esta condición, todos. Miren lo que dice el Salmo 51:5. Nuestra hermana Adela, por favor. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pregunta, hermanos, aquí está hablando en cierta forma David en la parte como de la gestación, ¿no? Pareciera de hablar de esto. Pregunta, ¿un bebé está pecando en el vientre de su madre? Nuestra hermana dice que no. Ajá, formado, ok. Lo que el texto no dice es de que el bebé esté pecando dentro. Obviamente no está pecando dentro, porque el bebé no conoce la ley. No está pecando, no está transgrediendo la ley. Pero lo que está diciendo David aquí es de que desde el vientre de mi madre yo nazco en una condición en donde que tarde o temprano voy a pecar. Nazco en una condición en donde de alguna u otra forma yo voy a pecar. Yo voy a corromperme. Y es lo que dice el versículo que sigue. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. No es que desde la matriz sean impíos, sino que estos impíos que ahora vemos, obviamente lo que vemos en ellos es un ejemplo de que tarde o temprano todos somos impíos. Somos pecadores, estamos corrompidos, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Un bebé no miente desde que está en el vientre. Pero evidentemente, ustedes lo saben, a un bebé, a un niño pequeño, a mi Brisita, yo nunca le enseñé a decir mentiras. Creo que no le enseñé a decir mentiras. Pero ella empezó a decir mentiras. Y yo puedo ver en Brisita, desde temprana edad, su coraje, su ira de que se hagan las cosas como ella quiere. Es que yo quiero la leche ahorita la quiero. Mi hija no necesitó que yo le enseñara cómo enojarse y esas cuestiones, sino que de manera natural, tarde o temprano, como nacemos en esta condición, pecaremos, transgrediremos la ley de Dios, ofenderemos a Dios, y es por eso que todos en cierta forma nacemos en esta condición. Algunos teólogos han dicho lo siguiente: nosotros no pecamos, no somos pecadores porque pecamos, no nos volvemos pecadores en el momento de que pecamos, sino que pecamos debido a que somos pecadores, tendemos hacia eso. Esa es nuestra condición, nuestra naturaleza, hermanos. Eso nos habla muchísimo acerca de nosotros. Ese es el primer punto, el primer inciso, el inciso A. Estamos espiritualmente muertos. ¿Qué significa esto? Que nacemos en una condición en donde que estamos predispuestos a pecar contra Dios, contra su gloria, contra su santidad. Inciso B. Le voy a pedir a nuestro hermano Rafa si lo puede leer, por favor, con voz fuerte. Como resultado de la caída, los hombres son ciegos espiritualmente. Sus entendimientos están entenebrecidos por el pecado. Sus corazones son corruptos y malos. Ahora, fíjense esas palabras: entendimiento,
y corazones. Génesis 6:5. Vamos a decirle a nuestro hermano Frank, si puede leer por favor Génesis 6:5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5, unos 4 versículos, capítulos después de la creación, 5 capítulos, en donde Adán y Eva estaban en este paraíso eterno, bueno, ese paraíso con Dios, y ya en este versículo, en este capítulo, lo que Dios ve en la humanidad, ¿qué es lo que ve? Completamente una corrupción, tanto que dice que todo designio en el pensamiento del corazón de ellos era ¿de qué? De continuo solamente el mal. Desde que el momento que se separaban, obviamente es una figura para ampliarlo y ponerle un énfasis muy grande en todo lo que está pasando aquí, pero la idea es algo similar como desde el momento que despiertan ya están pensando en maldades contra su prójimo, contra Dios, y Dios está viendo todo eso 24/7, por así ponerlo. Todo el designio, el deseo de su corazón, la voluntad de sus vidas era constantemente de mal, en su entendimiento, en su corazón. Génesis 8:21, ¿qué nos dice de Nere, por favor? Ok, entonces tenemos aquí en Génesis 8:21, después del diluvio, donde Dios dice, es Dios quien dice, hermanos, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, desde temprana edad. Su deseo, su intención es maldad, hermanos. En su corazón, en su entendimiento, el hombre, esto es lo que somos, esto es lo que es. Jeremías 17:9. Dieguito. Engañoso es tu corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Si lo podemos personalizar, podríamos decir, engañoso es mi corazón más que todas las cosas. Yo sé que ustedes aquí han sido engañados de diferentes formas, ¿no? Defraudados y un montón de cosas, pero el texto dice, pero tú, en ti mismo, está la fuente completa de maldad y de fraude y de engaño, tu propio corazón, tú mismo. Engañoso es tu corazón más que todas las cosas. Escuchemos lo que dice Jesús en Marcos 7:21 al 23. Le voy a pedir a Lili, por favor, si lo puede leer. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es Jesús, hermanos, diciéndonos a todos nosotros, a sus discípulos, a los que estaban en este contexto, ¿de dónde salen los malos pensamientos? De ti, de tu corazón. ¿Por qué es que la gente es como es? Porque ellos ya son así y solamente lo están manifestando. Son malos, somos malos. Y empieza Jesús a enumerar muchísimas cosas de lo que se encarna estos pensamientos y estos deseos en nosotros. Pensamos, ¿se acuerdan de la historia de David? ¿Cómo inició su pecado? Su pecado inició en su mente y en deseos descontrolados. Inició ahí, pero ya estaba todo ahí. Y lo que lo concretó fue solamente lo que ya iniciaba en su corazón, en su mente. No fue de la noche a la mañana, su pereza no fue de la noche a la mañana, su lascivia no fue de la noche a la mañana, sino que ya estaba todas esas cosas ahí y él le dio ocasión a su pensamiento y a su corazón, y al final lo llevó a un pecado, tras otro pecado, tras otro pecado, hasta el final a matar a una persona inocente realmente. Hermanos, qué terrible es el ser humano, viéndolo desde este punto de vista. Fíjense Romanos 8, 7 al 8. Le voy a pedir a nuestra hermanita que está allá, no sé cómo se llama.
No, aquí la tiene. Estamos en la primera página, Romanos 8, 7 al 8. Por cuando los principios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gracias. Los designios, el deseo, la voluntad de nuestra carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no pueden sujetarse a la ley, pero el texto lo pone con un énfasis aún mayor, ni tampoco pueden, ni quieren sujetarse a la ley de Dios, porque el deseo de sus corazones desde un inicio de cada ser humano es enemistad contra Dios, un pleito contra Dios. ¿Quién eres tú, Dios, para decir a quién debo de amar? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de buscar? ¿Qué debo de desear? ¿Qué debo de actuar? ¿Quién eres tú, Dios? Yo soy mi propio Dios. ¿Quién eres tú para decirme que debo de perdonar a mi esposo, a mi esposa? ¿Quién eres tú para decirme que debo yo de cuidar y proteger a los más débiles? ¿Quién eres tú, Dios? No pueden sujetarse, ni quieren sujetarse. Los que viven según de la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a leer el último versículo, Tito 1:15. Le voy a pedir a mi hermanito que está junto. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Estamos enfatizando aquí que la mente, el corazón, la conciencia, toda está corrompida, y el texto nos manifiesta un punto acerca de que nuestra conciencia, la conciencia de los incrédulos, de los corrompidos, están corrompidas. Su conciencia está dañada, está fracturada, está torcida. Así que, hermanos, en cierta forma, todas las facultades del ser humano, si podemos ver al ser humano como en algunas partes, filosóficamente se ha dicho que el ser humano tiene intelecto, razonamiento, entendimiento, mente, emociones, sentimientos, y tiene voluntad. Y tanto los pensamientos como las emociones afectan nuestra voluntad. Hacemos lo que pensamos, hacemos lo que sentimos. Y lo que el texto está diciendo en todas estas cosas es de que el hombre, tanto en su entendimiento como en sus emociones, su corazón, su sentir, está totalmente torcido y rompido, de tal forma que su voluntad solamente actuará conforme a lo que piensa y lo que siente en sí mismo. Y si lo que piensa que está entenebrecido, que está engañado, y lo que siente es un corazón engañoso, por lo tanto el ser humano en sus acciones, en su voluntad, está totalmente en contra de la ley de Dios, porque no puede ni quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto que el hombre nace muerto, separado de Dios en delitos y pecados. Hemos visto también que en su entendimiento y sus facultades, tanto en el intelecto como en sus emociones y su voluntad, están totalmente mal. Inciso C. Le voy a pedir aquí a One si puede leer el inciso C, por favor. Cuando yo le hablo este tipo de mis palabras a mi mamá se espanta mucho de, ¡ay, cómo hijos del diablo! ¿Realmente, hermanos? ¿O eres hijo de Dios? ¿O estás en una relación filial con Dios? ¿O eres hijo del diablo? Vamos a ver algunos textos. Juan 8:44. Le voy a pedir a nuestra hermana si puede leer Juan 8:44. Aquí estamos hablando de Jesús, hablando con algunos fariseos que estaban confrontando a Jesús y que incluso ya tenían intenciones de querer matarlo.
Y Jesús le dice, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Obviamente no le dijo a todo mundo, pero le está diciendo, esta actitud de lo que ustedes están queriendo hacer conmigo y lo que hacen con muchas personas, es una manifestación de que ustedes tienen una relación parental con los mismos deseos que el diablo tiene, porque el diablo ha sido homicida. Ustedes son hijos de vuestro padre. De Abraham, sí, no, del diablo, porque el diablo es homicida. Ustedes quieren hacer lo mismo. El diablo es mentiroso, ustedes quieren hacer lo mismo. El diablo es ladrón, ustedes quieren hacer lo mismo. El diablo quiere buscar su propia gloria y ustedes quieren hacer lo mismo. Ustedes manifiestan la actitud de vuestro padre, no Dios, sino del diablo, del enemigo. Vamos a leer 2 Timoteo 2:26. Le voy a pedir a nuestro hermano Philip. 2 Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ese texto nos manifiesta en cierta forma de que al final del día, cuando nosotros hacemos lo que no es agradable delante de Dios, manifestamos que estamos a voluntad en cierta forma del diablo. Estamos hablando de perdidos, no de pecadores. Están cautivos a voluntad de él. Antes de Cristo, todo mundo está a voluntad del diablo. Eso no significa que el diablo es responsable de nuestros pecados. Tú eres responsable de tus pecados. Dios va a juzgar a Satanás, sí, pero no lo va a juzgar por tus pecados, porque tú al final del día quisiste o quisimos hacer aquello que estaba en contra de la voluntad de Dios. Esta es la forma de entender que estamos a voluntad de Él. Hacemos lo que voluntariamente nosotros queremos hacer conforme a los deseos de nuestro padre, el diablo. Lo estamos poniendo en ese sentido, ¿no? Fíjense lo que dice Jesús en Juan 8:34. Le voy a pedir allá atrás a nuestros hermanitos. Ok. Juan 8:34. Esto es lo mismo que estábamos viendo de cautivos a la voluntad de Él. Todo aquel que comete pecado, Jesús lo dice, es esclavo del pecado. Están esclavizados al pecado, y Jesús lo está diciendo nuevamente a estos mismos que les dijo de vuestro padre es el diablo. Ustedes piensan que son libres. No son libres. Porque si fueran libres harían la voluntad del Padre, pero como son esclavos y son esclavos del pecado, ustedes van a actuar conforme a esos deseos. Esclavos son del pecado. Hermanos, si podemos seguir con los demás textos y muchos textos más, pero la idea es de que nadie nace libre. Nadie nace en una condición neutra. O todos somos esclavos de alguien, o somos esclavos de amor, por amor a Dios, a través de Cristo Jesús, o somos esclavos por amor a nuestros propios deseos, a Satanás y a sus deseos. Pero todos somos esclavos de alguien. ¿Por qué estamos diciendo todo esto, hermanos? Porque la gente piensa que somos libres, que son libres, y realmente lo que están manifestando, lo que están haciendo con sus actitudes, pensamientos y deseos es solamente evidenciar que son esclavos al pecado. Porque si fueran libres, correrían al libertador. Pero ellos no quieren, porque son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado sin Dios, sin Cristo Jesús. Después vamos a ver un punto final. Así que ese es nuestro tercer inciso, inciso C. Inciso D, hermanos. Vamos avanzando. Inciso D. Le voy a pedir a nuestra hermana Laura, si puede leer el inciso D, por favor. El reino del pecado, el pecado, lo que sucedió en el jardín del Edén es catastrófico, tan catastrófico que es universal para todos los seres humanos. No hay pobre ni rico, no hay enfermo o sano que se escape de esta condición. Si vemos al pecado como
como una ciudad, el pecado está reinando sobre todo el mundo. Y todo el mundo quiere estar ahí, y está gustoso ahí, alejándose de Dios, corriendo de Dios, huyendo de Dios, odiando a Dios, viviendo para su propia gloria. El reino del pecado es universal, y como consecuencia no hay justo ni aún uno. Miren lo que dice Proverbios 29. Le voy a pedir a mi hermano Aurelio, Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta obviamente es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Y esto implica a todas las esferas de todos los estratos sociales de la humanidad. Ni el rico ni el pobre, ni el sano ni el enfermo, ni el más humilde ni el más orgulloso. Nadie puede decirse a sí mismo, estoy limpio de mi pecado. Por sí mismo, por su propia actitud, por su propio trabajo, por su propio esfuerzo. Nadie puede decir esto. Eclesiastés 7:20, ¿qué nos dice nuestro hermano Carlos, por favor? Eclesiastés 7:20. No hay ningún hombre justo sobre la tierra, no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Nuestra hermana Rosario, por favor, que lea, ¿dónde estamos? Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas, todos se apartó de su camino. Lo que está tratando de enfatizar es de que todos estamos mal, todos estamos llenos de pecado, porque por eso necesitamos un Salvador. Todos estamos corrompidos. El pecado es tan universal que incluso aquí en este texto está enfatizando solamente a un pueblo, el pueblo judío, aquel pueblo que conocía de la palabra de Dios, que conocía de la ley de Dios, pero ni ellos se salvaron, porque el texto está diciendo, ustedes también se han descarriado, ustedes se han apartado, mas Jehová cargó en Cristo, en el Mesías, el pecado de ustedes, de nosotros. Estamos mal. Isaías 64:6, esposita. Los profetas tratan de enfatizar con muchas ilustraciones para que podamos entender la magnitud de nuestra maldad, y aquí usan la figura de trapos de inmundicia. Una ilustración muy grotesca para decir la realidad de lo grotesco que es la humanidad, en este caso del pueblo judío. Son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en ustedes. No hay nada que sea digno de ser rescatable en cierta forma. Ahorita vamos a ver al final un punto de conclusión. Entonces, hermanos, lo que el texto de Romanos 3:10, que es nuestro texto para aprendernos, como está escrito, no hay justo ni aún uno, es real, hermanos, en nuestras vidas, en las vidas de los que están alrededor de ti. No hay justo ni aún uno. No existe ningún ser humano justo. No hay nadie que haya alcanzado el estándar de Dios. No hay nadie que se haya ajustado, como el cristal que les decía al principio, al cuadro que Dios dice, aquí debes de encajar. Dios quiere el 10 perfecto, no el panzazo del 6, sino quiere la perfección completa. No hay nadie que pueda alcanzar a Dios. Pregunta, hermanos. Imagínense lo siguiente. Está una anciana con la lluvia. Le ha pasado muchísimas cosas difíciles y duras. ¿Ya se le imaginaron? Está en la lluvia, está vendiendo flores. Hermanos, si esa mujer tan pobre como es, muere sin Cristo, ¿qué pasará con su vida? ¿No es muy crudo decir esto? Es una ancianita. Es una pobre señora. Hermanos, es que esta es la universalidad del pecado.
Estamos mal todos, no hay justo ni aún uno. Inciso E, perdón. Le vamos a pedir allá arriba a Gris, por favor, si puede leer incisos E. Y ahí está en la pantalla también. En esta condición, hermanos, que hemos abordado, si lo han visto con todos estos puntos, estamos incapacitados por nosotros mismos de poder arrepentirnos en nuestra propia capacidad, en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia ontología, desde la caída de Adán y Eva. Estamos incapacitados, no podemos. Por eso es que Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él responde, nadie. Obviamente desde el punto de vista humano. Nadie puede hacer nada por sí mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo. No hay ninguna pizca en el hombre de capacidad para poder arrepentirse y creer en el Salvador de su propia cuenta. No hay nadie que pueda hacerlo. Jeremías 13:23 dice lo siguiente, escuchen. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no, pues no puede el etíope cambiar su piel. En aquel tiempo, no, en nuestra actualidad, pues alguien sí se puede maquillar, ¿no? Pero realmente no. ¿El leopardo quitará sus manchas? No, es leopardo, tiene sus manchas. Fíjense lo que dice Jeremías. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? La respuesta es no, no pueden. No pueden. Están incapacitados. Fíjense, escuchen lo que dice Jesús. En Mateo 7:16 al 18, le voy a pedir a Gama, Mateo 7:16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hermanos, en esta forma, que voy a tomar como ilustración, la sociedad, el mundo, nosotros, los seres humanos, de manera natural nacemos como árboles podridos y no podremos dar frutos dignos a la gloria de Dios. No podemos. Oye, Irra, pero yo conozco de personas de que son muy buenos padres y no son cristianos. Por supuesto, pero tenemos que compararlos al estándar de Dios, porque ni sus motivaciones, ni su meta, ni su propósito es para la gloria de Dios, porque Él es la causa de nuestras acciones, y por lo tanto, aunque un padre haga cosas buenas a la medida de Dios, y que son realmente buenas, y que qué bueno que lo hagan, pero a la medida de Dios, no le sirve para nada en cuanto a su salvación. No puede el árbol malo dar buenos frutos. Escuchen lo que dice Juan 6:44 de labios de Jesús. Gloria, si nos puedes ayudar. Ese es un texto que enfatiza, hermanos, nuestra imposibilidad de manera natural. Jesús dice, ¿pueden aspirar a acercarse a mí? El texto dice, ninguno puede venir a mí. No que no tengan la fuerza para acudir a una iglesia, no que no tengan la disposición de leer la Biblia. No, estamos hablando de una incapacidad en todo su ser, en su entendimiento, en su corazón, de formas adecuadas. Ninguno de forma adecuada, como lo pide Dios, en las medidas que Dios quiere, puede venir a mí. Nadie puede. Si el Padre que me envió no le trajere, si Dios no hace algo, ustedes no pueden hacer nada por sí mismos. Hermanos, no está entonces en el hombre el poder en sí mismo de arrepentirse, de creer en Dios. No hay capacidad de manera natural en nosotros para poder salvarnos
a nosotros mismos. Como les decíamos, ni los más ricos, ni los más pobres, ni los enfermos, ni los sanos, ni los más intelectuales, ni los más analfabetas, nadie de manera natural puede, ni quiere, ni desea arrepentirse, buscar a Dios, vivir para Dios. Nadie. Todo esto lo estamos enfatizando, hermanos, porque tratamos de nosotros recordar lo que significa todo esto y poder nosotros tener esta conciencia de que cuando compartimos el Evangelio, tener misericordia de decir, yo no pude acercarme a Dios. Fue Dios quien se acercó a mí y lo puede hacer contigo. Lo vamos a ver en un momento más. Entonces, hermanos, el hombre, si unimos todas estas piezas que hemos visto de los incisos, ¿qué esperanza tiene el hombre en sí mismo? Ninguna esperanza tiene en sí mismo. Nada. Está totalmente roto, destruido. ¿Por qué? Porque él no quiere acercarse con Dios. No es porque Dios está haciendo algo para que ellos estén con su entendimiento entenebrecido. No es porque Satanás esté haciendo algo necesariamente, sino porque cada uno de nosotros no queremos ir a Dios. Pregúntate eso. Cuando viniste a Cristo Jesús, ¿tú deseabas venir a Cristo Jesús? ¿Tú le buscabas a Él? En mi caso, y creo que en el caso de todos, no. Estábamos buscando otros propósitos, otras metas, pero Dios hizo algo. Ahora, hermanos, imagínense lo siguiente, ya estamos a punto de terminar. Imagínense a un hombre que cae en un pozo muy profundo. Este hombre en el pozo puede hacer muchas cosas para salir del pozo. Este hombre puede escalar entre las paredes, apoyarse con las manos y tratar de subir poco a poco para salir fuera del pozo. Este hombre también puede, para salir, puede de alguna forma extender una soga o que le extiendan una soga y escalar y usar todas sus fuerzas para salir de ese pozo profundo. Este hombre incluso podría gritar: auxilio, me he caído, alguien que me salve, alguien que me rescate. Pero el problema con este hombre es que este hombre está muerto y no puede gritar, y no puede esforzarse para salir, y no puede usar sus capacidades y habilidades para salir del pozo. Este hombre está muerto, incapacitado, no puede hacer nada por sí mismo. No hay esperanza para él. Así es nuestra vida sin Cristo Jesús, hermanos. Así es nuestra vida sin Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, cuando habla acerca de los gentiles, dice que los gentiles en otro tiempo estábamos sin Cristo Jesús. Más adelante dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición natural. La condición del hombre actualmente es: sin Cristo, estás sin Dios, estás sin esperanza, eres como ese hombre en el pozo, no puedes hacer nada por ti mismo. Pero hermanos, si han entendido correctamente, si hemos recordado todo esto correctamente, aquí es donde entra lo glorioso y lo maravilloso del Evangelio. Porque ¿qué hizo Dios con cada uno de nosotros, los que hemos creído? Dios bajó al pozo a través de Cristo Jesús y recogió un cadáver y lo sacó con todo su esfuerzo, porque Jesucristo ganó ese privilegio, y lo sacó de ese pozo, y fuera de ese pozo le dio vida a ese muerto cadavérico. Y ese muerto pudo por primera vez mirar, escuchar, hablar, entender, conocer y poder, como ese ciego. Yo no sé de ustedes, una cosa sé: antes yo era ciego y ahora yo ver a su Salvador. Pero lo más impresionante de todo esto, del Evangelio, porque es Dios quien tiene misericordia de nosotros, es que cuando este hombre despierta, cuando tú y yo despertamos a la realidad de que Él nos ha salvado y vemos al Salvador, vemos que ese mismo era el que yo era su enemigo. Ese era mi enemigo.
Ese era el que yo le ofendía, al que yo blasfemaba, al que yo constantemente pecaba contra él. Él era mi enemigo, a quien yo, si yo lo pudiera tener enfrente, yo lo quisiera matar, porque no me agradas, no me gustas. Pero ese mismo que yo lo hice mi enemigo, es el mismo que vino a salvarme del pozo profundo del pecado, de sin esperanza, sin Dios. Hermanos, el Evangelio, a la luz de nuestra incapacidad y la depravación total de nosotros, luce tan glorioso como la luz del sol para todos aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús. Porque si tú has sido salvo por Jesucristo, por Dios, tú deberías de decir: yo no podía hacer nada por mí mismo, yo no merecía ser salvado, yo no merecía ser perdonado, yo no merecía ser justificado, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos nosotros en delitos y pecados, Él nos amó. Y ese es el amor de Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él me amó a mí primero, te amó a ti primero. Por lo tanto, hermanos, cuando vamos a evangelizar, tratemos de ayudar a mirar a estas personas, a nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres, nuestros hijos, a mirar la gravedad del pecado, la condición en la que estamos, el terrible problema en el que nos enfrentamos, y después ofrezcámosles lo glorioso, lo dulce, lo maravilloso de lo que es el Evangelio, de que hay perdón, hay esperanza, no en mí mismo, sino en el Salvador Jesucristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder recordar, refrescar nuestra mente, hablarle en nuestro corazón, Señor, de que nosotros no merecíamos nada de ti, Señor. Si algunos de los que estamos aquí hemos sido rescatados por tu gracia, Señor, ayúdanos, Dios, a recordar que no merecíamos absolutamente nada, Señor. Nada, Señor, era digno delante de ti, Señor. Éramos enemigos tuyos, nos alejábamos de ti, te aborrecíamos de manera natural, Dios, pero tú, Dios, a través de Cristo Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu, por tu Evangelio, te acercaste a nosotros. Tuviste misericordia de personas como nosotros, Dios, y nos has salvado, Dios, de nuestra propia maldad, Dios. Oh Dios, qué grande eres tú, qué bueno eres tú, qué glorioso eres tú, Señor. Y esa es la razón por la cual nos reunimos hoy como iglesia, Dios, para celebrar de tu gracia, para confesar de tu gracia, para recordarnos de tu gracia, de tu Evangelio, Señor, para cantar el Evangelio, para escuchar del Evangelio, para escuchar de Cristo Jesús, porque tú eres hermoso, Dios. Dios, si hay alguien aquí que no ha venido el arrepentimiento y fe, Dios, concédele por amor a tu palabra, por amor a Cristo, el poder ser salvo por gracia, Dios. Ayúdale, Señor, los que nos escuchan por internet, Señor, o nuestras familias que no saben de ti, Señor. Ayúdanos a ser nosotros como bocinas para poder publicar las virtudes de tu glorioso mensaje, Señor, y que puedan venir al arrepentimiento y a la fe y a una gloriosa vida, Señor, que se disfruta hoy, pero que se disfrutará plenamente en la eternidad, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, y guárdalas en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén.